Bienvenidos a nuestro conversatorio sobre el tema de inclusión. En el día de hoy nos acompañan tres hermosas damas, Camila, Luisa y Juliet. Acompáñanos para ilustrarnos acerca de este importante tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Incapié, tengo 18 años y estudio Comunicación Social y Periodismo. Mi nombre es Luisa Fernanda Díaz Castillo, tengo 19 años y estoy estudiando actualmente Artes Escénicas. Soy Mary Juliet Orjuela Alonso, tengo 18 años y estoy estudiando Medicina Veterinaria Zootecnista. Recordemos que nuestros derechos siempre terminan donde empiezan los derechos de los demás. Cuando hablamos de inclusión, hablamos necesariamente de derechos fundamentales, aunado, si me lo permiten, con un tema también de obligaciones. La inclusión viene inmersa en diferentes modalidades, en el aspecto social, en el aspecto educativo, en el aspecto laboral, género, discapacidad. Recordemos, inclusión, igualdad de oportunidades para una mejor calidad de vida. ¿Pero por qué de la importancia de hablar de inclusión? Hola Juan, ¿cómo estás? Estoy muy agradecida de que me hayas invitado a este conversatorio. Y bueno, respondiendo a la pregunta inicial, la inclusión de por sí es muy importante, porque el entender este concepto nos permite a nosotros conocer si realmente estamos viviendo en las condiciones adecuadas para estar en una sociedad agradable, adaptable. ¿En qué sentido? El tener las mismas condiciones laborales, obviamente esto va mucho de la mano con el respeto por el otro, también el tener en cuenta los derechos que tenemos todos, que por si tú ahorita lo decías en la introducción y que es muy, muy importante. Pues respondiendo a tu pregunta, la inclusión es algo que se nos ha sonado todo el tiempo. Desde el momento que nacemos y nos comenzamos a forjar como seres humanos, nos hablan acerca de cómo tenemos que incluir a las diferentes personas, con sus diferentes discapacidades, con sus diferentes etnias y sus diferentes orientaciones. Esto nos ayuda a comprender muchas cosas en nuestra vida diaria, ya que el saber a nosotros cómo es que nosotros debemos tratar a las demás personas y cómo merecemos a nosotros que nos traten, nos da la igualdad y el entorno digno que cada uno de nosotros merecemos vivir. Hola Juan, ¿cómo estás? Agradezco tu invitación y concluyendo lo de mis compañeras, considero que si somos incluyentes logramos mayor diversidad social y llegamos a ser tolerantes en los diferentes ámbitos sociales. ¿Cuál es tu opinión de cómo se están estableciendo los derechos al tema de inclusión? Ok, pues frente a este tema los derechos ya están establecidos, hacen parte de los derechos fundamentales que tenemos cada uno de nosotros, pero con respecto a las personas que tienen algún tipo de discapacidad ya se ven automáticamente vulnerados. ¿En qué escuela de Colombia nos enseñan a nosotros, personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, a poder convivir con estas personas, a poder darle trabajo a personas sordomudas, a personas con discapacidad visuales, con discapacidades neuronales, ya que esto se ve vulnerado desde el día 1 de que estas personas vienen al mundo? Juliet, tocas un tema muy fundamental, el tema de la educación y su vulneración. La Constitución Política de Colombia nos estructura de que toda persona tiene derecho a una educación. Entonces, aquí se ve vulnerado principalmente en que estas personas muchas veces no tienen los recursos suficientes para poder suplir, que es tener ese tipo de necesidades. Libros, material, capacitaciones, no se suple. Entonces son totalmente vulnerados sus derechos. ¿Qué colegio público de Colombia cuenta con libros con braille? ¿Qué colegio público de Colombia le enseñan a los otros niños para poder hablar con las personas sordomudas? Ninguno, casi nulos, hasta colegios privados. Yo he estudiado en colegios públicos y privados y nunca me han enseñado cómo poder incluir a estas personas tanto en mi vida diaria como en mi vida laboral. Es decir, que el Estado debe mejorar y debe estructurar una política pública para el mejoramiento de estas personas. Claro que sí, todos merecemos tener derecho al trabajo, tenemos derecho a estudiar y sobre todo tenemos derecho a saber cómo convivir en sociedad. El simple hecho de que estas personas vayan a la tienda y puedan pedir algo, se les complica muchísimo. ¿Qué persona? O sea, suena muy feo,
Pero cuando estas personas no cuentan con sus padres, quedan a la deriva. ¿Quién más se va a comunicar con ellos si no somos nosotros? ¿Quién más? ¿Quién más se dará la tarea de saber cómo hablar en lenguaje de señas? Si quieren pedir algo tan básico como ayuda, no se lo pueden hacer. Entonces se les niega sus derechos a la salud, sus derechos a la educación, laborales, integrales, a vivir en una sociedad dignamente. Todo esto se ve vulnerado. Bueno, primero me gustaría refutar lo que me... ¡Wow! ¡Qué interesante, Luisa! Me gusta ese tema. Controversia, lindo. Cuéntame. Bueno, estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Mi compañera dice que en ningún colegio de Colombia enseñan o implementan para poder uno comunicarse, ayudar a ciertas personas que lo necesitan. Pero a mí me parece que no es, digamos, en muchos colegios creo que implementan esto. Y hasta enseñan a personas con discapacidad, la incluyen. Y es un factor que ella no mira, digamos, ella está diciendo que nunca. Y es cosa que es mentira. O sea, Pero a mí nunca me enseñaron ese lenguaje, Luisa. exacto, o sea, ella dice que nunca, puede que no en todos los colegios o universidades no se vea, pero esto sí se implementa. ¿Qué es lo que pasa? Puede que no lo hagan obligatoriamente. A veces lo hacen como tú quieres aprender esto como para comunicarte con cierta persona, para que le ayudes, pero ya es como si la decisión tuya. Algo opcional. Exacto, entonces no es como que sea algo súper necesario y la verdad es muy necesario porque pues somos una sociedad que debemos ayudarnos, comunicarnos y es algo que no tenemos, o sea, es muy complicado. Entonces esto, o sea, lo que dice mi compañera creo que sí se ve. Y hasta uno lo puede aprender. Tú lo puedes aprender por internet. Ahorita hay muchas maneras de aprender diferentes tipos de cosas. Y es cosas que la verdad la gente no aprende porque no quiere. Porque ya la sociedad le implementa como que pues ellos ya son discapacitados. Como que los discapacitados con discapacitados. Bueno, Juan, en cuanto a esta pregunta, yo tengo un punto de vista totalmente diferente, pero igual respeto mucho la opinión de Juliet y la opinión de Luisa. Digamos que en cuanto a la pregunta, al ser nosotros animales sociales, estamos, como lo decía Aristóteles, estamos en constante movimiento y estamos expuestos a una sociedad, por lo tanto nos tenemos que comunicar. En esta área de la comunicación, pues que yo soy un poco más experta, yo considero que estos derechos sí se perciben. En las salas de redacción hay algo que se llama agenda mediática. La agenda mediática es una estructura que se utiliza pues para que todo tenga un orden y que todo salga de acuerdo a lo que el director apruebe. Pero las agendas mediáticas van mucho de la mano con un lenguaje de inclusión. Estos lenguajes sí o sí se tienen que implementar en el periodismo y es, digamos, acá abarca mucho lo de el lenguaje de inclusión con el él, la, ella, ¿sí me entiendes? Entonces, este lenguaje sí se debe implementar y es para que la gente se sienta más cómoda escuchando las noticias, leyendo los periódicos y demás. Entonces yo sí considero que esto sí se implementa en esta área en específico. En cuanto a lo que decían mis compañeras, sí, es evidente que no nos preparan con las mismas condiciones para tratar con personas con discapacidades, pero como lo decía Luisa, sí podemos consultar, informarnos para que también como que la responsabilidad no solo se vaya hacia la academia, porque yo siento que la responsabilidad de la educación no es solo lo que nos implementa la academia, sino también algo muy autodidacta. Entonces, si yo veo que la academia no me da las fuentes necesarias, yo también puedo investigar. Entonces, en cuanto a eso, yo sí le hallo mucho la razón a Luisa. Esta pregunta va para Luisa. Luisa, ¿consideras que los temas de inclusión deben ser más prácticos? Sí, pero Juan, ¿practicidad en qué sentido? Claro, Luisa, lo miramos desde el punto de vista más asequible a la persona, que como nuestra amiga Camila lo decía, a veces los temas no son muy fáciles, la practicidad en eso, en cuanto al poder llevar a ejecución estos planes o políticas públicas. Juliet, en tu vida personal, en tu vida diaria, ¿cómo practicas la inclusión? Por mi carrera lo practico casi que todo el tiempo, ya que
como lo saben, la medicina veterinaria no solo se especializa en perros, también vemos una gran gama de animales, especialmente animales del campo, donde nos encontramos diferentes personas, mayores, menores, con diferentes tipos de discapacidades que por la ubicación geográfica en la que están, tienen muy pocas oportunidades a nivel escolar. Entonces muchas de estas personas no saben leer. Muchas veces me ha tocado convivir con estos adultos mayores que no saben leer y escribir. Entonces el medicamento de los animales que tienen, yo les hago dibujos para que ellos sepan en qué momento dárselo. Entonces si es en el día, se le hace un solecito, si es en la tarde, se le hace una luna y un sol para que sepan que es media tarde, en la noche se le hace una luna después de comer, entonces se le dibuja algo alusivo a lo que come y ahí se le pone el medicamento al lado, porque realmente ser inclusivo va mucho más allá de simple decir sí, yo lo soy, sino también implementarlo. Esta pregunta va para Luisa. Luisa, cuéntame, ¿tú cómo ayudas a fomentar la diversidad y la inclusión? Mira, pues yo ayudo a fomentar la diversidad y la inclusión porque en mi caso yo tengo un familiar que es discapacitado, él sufre síndrome de Down. Yo lo apoyo y él está metido en diversas actividades que son artísticas. Él baila, canta, entonces es como que nosotros lo ayudamos, lo metimos en clases, ya que esto pues es muy difícil, porque si te das cuenta hay colegios y institutos que son para ellos, ¿verdad? Pero es muy costoso, si te das cuenta es muy costoso. O sea, no es como un colegio distrital que tú dices, listo, tú lo metes y solo los gastos de los cuadernos y eso. Entonces es como nosotros lo metimos en artes, lo apoyamos y así mismito apoyamos a diferentes chicos así con diferentes discapacidades. Bueno, una pregunta muy importante para Juliet. Juliet, cuéntanos un poco cómo crees que se aplica el tema de inclusión en el vínculo familiar. Esto es muy importante, ya que en nuestro contexto familiar es el que cada uno de nosotros crecemos, es el que nos da las bases de cómo convivir en sociedad. Si nuestros padres no nos dan las bases de que tenemos que respetar ideologías de género, religión, sexualidad, personas mayores, personas menores, hace que nosotros tengamos nuestras bases suficientes para poder respetar. Si un niño desde pequeño no sabe qué es respetar, jamás lo va a hacer porque en su mente y en su contexto familiar nunca se ha formalizado. Esta pregunta es para Camila. Camila, ¿tú te sientes aliada de la inclusión? Sí, definitivamente sí. Independientemente de la definición que tengamos de la inclusión, yo la practico. Camila, pero ¿cómo la practicas? Dame un ejemplo en tu diario vivir. ¿Cómo ayudas a esas personas? No es tanto ayudar, sino es más como el convivir con ellas. En la universidad pues yo me encuentro con una gama de contextualizaciones sociales muy amplias. O sea, tengo que convivir con personas de todo tipo de partes, con muchas ideologías. Entonces, el estar con ellas y no sentir ese estigma, eso yo creo que ya es algo. Y está bien. Pregunta para finalizar nuestro conversatorio. ¿Por qué la diversidad, la equidad y la inclusión son tan importantes para cada uno de ustedes? Bueno, tomo yo la primera palabra y yo siento que estas bases son fundamentales para crear una sociedad. Una sociedad que no tenga inclusión, diversidad, cultura, respeto y demás factores que sí o sí garantizan que nos llevemos bien con el otro, va a ser una sociedad que va a caer en el abismo. Entonces, ¿ahí qué debemos hacer? Uno, ponernos la mano en el corazón, entender a los demás y revisarnos a nosotros mismos qué son esas acciones que contribuyen ese granito de arena para que la sociedad sí o sí contribuya y crezca día a día. A manera de conclusión, realmente yo siento que estos son uno de los pilares más importantes de mi vida. La inclusión, la igualdad y sobre todo el saber que cada uno de nosotros somos diferentes y eso nos hace iguales es una de las cosas más importantes para mí, más que todo para mi vida diaria, para mi carrera y para mi familia. Es nuestra manera de ver al mundo, el saber que tanto tú me puedes aportar como yo te puedo aportar a ti, sin importar de dónde vengamos, cuáles sean nuestras condiciones. Espero este tema de actualidad e interés hubiese sido de el total agrado de ustedes. A Camila, Luisa y Juliet, nuestro eterno agradecimiento. Y recuerden que nuestro compromiso es ser parte de tu solución.